Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Decisión 2021. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde las Noticias del Bajío y en el estudio de esta casa, su canal de casa, las Noticias del Bajío en Televisa del Bajío, su servidor Jorge Robledo. Y bueno, en Decisión hoy platicaremos en dos aspectos. Bueno, pues la iniciativa privada, el sector empresarial, la visión que se tiene respecto a las necesidades país vigentes, actuales y también en el estado de Guanajuato. Y por otro lado haremos un barrido del escenario político que tenemos a nivel nacional, prácticamente cuando estamos a nada de arrancar las campañas políticas después de las precampañas y las intercampañas. En este contexto presento a nuestros invitados, que me da muchísimo gusto saludar a don Luis Gerardo González García. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, a quien saludo con mucho gusto. Don Luis, qué gusto saludarlo. Jorge, encantado de estar aquí con ustedes. Tocayo, Gerardo, mucho gusto saludarlos, aquí estamos a la orden. Bienvenido, hay muchísimo que platicar y te saludo, Gerardo Garibay Camarena, analista político, experto en temas políticos y bueno, pues columnista en diferentes medios nacionales e internacionales. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, un gusto compartir mesa con ustedes y listos para analizar la situación. No, muchas gracias. Y en un ratito más haremos en vía Zoom una conversación con Raúl Gutiérrez, experto en temas de seguridad, doctor en Derecho, que también habrá de hacer su aportación vinculada con lo que pasa con el tema de seguridad, uno de los retos mayúsculos. Seguimos, gracias. Integramos esta mesa de análisis de contenidos a Raúl Gutiérrez Zaragoza. Él es experto en temas de seguridad, doctor en Derecho. Él está ubicado en la ciudad de Guadalajara por cuestión de agenda. Raúl, te saludamos aquí, el equipo que estamos en esta mesa de análisis. Te saludamos. ¿Cómo estás? Buena mañana en la grabación. Buenas noches en el programa, en la transmisión al aire. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu amable auditorio y bueno, pues qué gusto compartir esta mesa con dos grandes personalidades como los Gerardos, entre Gerardos te veas. Hola Luis Gerardo y Gerardo Garibay, ¿cómo estás? Saludos. Dicho sea de paso, sí. Oye, Raúl, pues le hemos platicado algunas veces contigo sobre temas de seguridad, pues es un tema que tú dominas desde hace muchos años en el ámbito federal y también en ciertas localidades o entidades federativas. Grandes retos que se tienen en Decisión 2021 prácticamente cuando estamos arrancando ya el proceso electoral, ya está caminando, pero pues ya prácticamente la campaña viene a inicios de abril de los candidatos a un puesto de elección popular en estas elecciones intermedias. ¿Cuál sería tu visión de los requerimientos, necesidades en materia de seguridad? Pues bueno, en principio me gustaría decir que necesitamos un plan estratégico que incluya una política criminal integral de Estado. Yo alcancé a escuchar a algunos de los dos Gerardos, que cualquiera de los dos es muy bueno, no sé cuál de los dos estaba yo escuchando atentamente, y mencionaba un poco de qué políticas públicas existen. Una política pública que se deja al final, no sé por qué, es la de seguridad, y digo no sé por qué, porque la creación del Estado en su concepto doctrinal desde Thomas Hobbes en el Leviatán, era construir este ente amorfo donde nosotros como ciudadanos cedamos un poco de soberanía y a efecto de que alguien, este amorfo ente, nos gobernara, ¿no? Administrar esta seguridad y parece que se ha dejado de lado y hay que decirlo, no es de este sexenio solamente, o sea, es una acumulación que nos ha llevado a la cifra, por ejemplo, en homicidios dolosos de 79.260 de estos homicidios en este sexenio, que no empezó la violencia en este sexenio, ni terminará, ojalá termine este sexenio. Repito, es una cascada de errores en los planteamientos de política criminal integral, entendiendo la política criminal integral como la prevención social del delito del delincuente, la seguridad pública, o en alguna de estas vertientes, seguridad ciudadana, seguridad humana, procuración de justicia, administración de justicia y reinserción social. Lo que vemos, Jorge, Gerardo, amigos, amigas, es que el dinero al que se destina presupuestos, se va casi siempre al rubro de lo reaccionario y no de lo preventivo. Nunca vamos a ganar, de una vez se los digo, eso sí, nunca vamos a ganar en la reacción. La ventana de oportunidad que tenemos es ganar en la prevención para que el dinero se vaya de estos ejes que he mencionado, precisamente a la prevención y no hasta la reinserción. ¿Por qué? Porque entonces tendremos que pasar y activar el mecanismo procesal
ya sea en seguridad pública, ya sea en procuración de justicia, ya sea en administración de justicia, y nos cuesta mucho dinero. Este dinero se va hasta la reinserción social incluso, en vez de invertirlo en la prevención. Hemos visto que para este sexenio ya no hay subsidio, aquel subsidio federal que empezó llamándose Subsemun y después se convirtió en Fortaseg, desapareció por completo. En el sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron el Plan Nacional de Prevención del Delito. Entonces, pues, está todo armado como para que no funcione. Le tenemos que apostar a lo que ya ha hecho el señor presidente de la República, que es la Guardia Nacional. Ya no es etapa de pensar, ¿nos gusta o no nos gusta? Esa discusión ya pasó. Entonces tenemos que estar pendientes de esta actividad de la Guardia Nacional que viene creciendo. Yo he platicado con muchos de los titulares a nivel estatal de la Guardia Nacional y me dicen, mira Raúl, también fijémonos lo que pasó en Chile, lo que pasó en Italia, en España. Las instituciones cuando se crean, pues tienen una curva de aprendizaje para que al final otorguen un resultado. El problema es que nosotros como mexicanos, como ciudadanos, ciudadanas, no tenemos tiempo de esa espera, o pareciera que no tenemos tiempo. Ahí están las cifras, veamos los datos que arroja cualquier casa encuestadora, veremos que la violencia y incluso a nivel federal, el propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus números van a la alza. Jorge, ese es como veo el panorama de forma general. Oye, y coincide con lo que estamos platicando aquí en la mesa, porque hablábamos mucho de cómo en países como México nos reinventamos cada sexenio, nos reinventamos cada trienio en municipalidades o en las entidades federativas. Y nada más me gustaría rebotar lo que tú estás mencionando, porque me hacía recordar, veníamos de una gendarmería que nunca se creó, ahora es la Guardia Nacional, pero después era la militarización del país, es decir, parece que todo se reinventa, el hubiera no existe, el pasado no existe, pero bueno, pues cómo duele saber que no ha habido una continuidad. Preguntarle a Luis Gerardo González sobre este tema. Fíjate que nos lleva mucho el que tenemos que ir a lo reactivo, al problema grave. No estamos invirtiendo en el futuro, en la prevención, en la educación, en la formación, en la cuestión valoral. Estamos dejando a que todo sea a reaccionar, a ver a cuántos más detengo, a ver cómo los confino en cárceles saturadas, que ya no cabe la gente, que no alcance el dinero. ¿Cómo podríamos tener una buena educación, una buena planeación desde que estamos formando a los jóvenes? Las televisoras, todo el mundo, ¿cómo podemos apoyar a la seguridad? Pero queremos sembrar el nogal que va a tardar 30 años o 20 años y queremos comer las nueces hoy. Y no le damos tiempo a las cosas que sucedan. El quitar el Fortaseg, por ejemplo, que estaba apoyando en Guanajuato, ahí construyendo una mejor seguridad, ahí creciendo todo eso, se retiran los apoyos, vuelven a empezar de cero y en lo que maduran. ¿Y qué estamos viendo? Que vamos a tener una Guardia Nacional que va a ser la que controla todo. Y parecía que vamos a llegar a una dictadura. Desgraciadamente se oye tan triste y tan feo en las conversaciones de los amigos, porque ya hasta nos ves a la Guardia Nacional y de repente te pones hasta serio y nervioso de ver tanta gente armada con tantas cosas, y son los que están construyendo aeropuertos, que están construyendo el ejército, toda la infraestructura. Pareciera que ellos son los que van a hacer ahora la dictadura de México. No, y eso no queremos que pase nosotros. Queremos que suceda algo más sencillo. Claro que sí. Y sin embargo, Gerardo, tienes a un presidente que tiene el 59% de aprobación, ojo, ¿eh? No ha bajado sus puntos, es lo que llama la atención, Raúl. Ya, si nos vamos a estudiar rubro por rubro, en una consulta, en un estudio que hizo Roy Campos, todos sabemos, de Mitofsky, ¿sí? Le pregunta a él a la gente, ¿qué tanto cree que ha hecho durante su administración el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y te despliega una serie de temas? Y lo peor calificado que está es en hacer que los demás respeten la ley, tiene 23.2%. En combatir a la delincuencia tiene 27%. ¿Cómo este dato, hilado, ustedes mencionaban el tema de educación, fíjense qué datos tan importantes arroja esta medición. El 62% de personas entrevistadas con preparatoria o menos tiene ese rango, 62%. Sin embargo, las personas que tienen universidad o más, ya lo apoya el 55% cuando llegó a estar a 61%. O sea, si se fijan cómo está relacionado la menor escolaridad con la aprobación del señor presidente contra la mayor escolaridad y la menor aprobación del presidente. Gerardo Garibay. Híjole, bueno, de entrada, varias cosas. En el tema de seguridad,
Está muy claro que el gran problema en México es la impunidad. O sea, vemos los datos, es una cifra negra del 92% de los delitos, y luego de los pocos delitos que sí se denuncian, prácticamente ninguno resulta en sentencia condenatoria. Revisando por ahí algunos datos que han salido en los últimos años, más o menos 1 de cada 1.600 delitos resulta en sentencia condenatoria. Entonces, ante un nivel de impunidad de ese tamaño, pues simple y sencillamente el problema está y va a seguir y va a empeorar. ¿Qué se necesitaría? Se necesitarían propuestas diferentes. O sea, se propuso este nuevo sistema de justicia penal que ha sido un fracaso a nivel nacional, hay que decirlo con sus letras, porque 4 años después de que se supone que entró en funcionamiento, la gran mayoría de los estados ni siquiera lo tienen medio montado. Guanajuato es de los que más avanzado está, pero volteas a ver a los demás estados del país y prácticamente no sé en qué han gastado el dinero, pero en implementar el sistema no lo han hecho. Y la justicia, la confianza de las personas en las instituciones de justicia no ha subido. Necesitamos que se hagan políticas de prevención efectivas, que vayan más allá de hacer el torneo de fútbol o de regalar la mochilita. Y necesitamos que se castigue sobre todo los delitos que le pegan a la gente. Extorsión, secuestro, asalto. Que en eso que se enfoquen, en lugar de andar buscando combatir, sabe Dios qué cosas que a la mera hora ni combaten, enfóquense en dar buenos resultados en esas 3 cosas. Y es una responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno y por supuesto también de los ciudadanos. Raúl Gutiérrez, siempre es un gusto platicar contigo. A manera de conclusión, y obviamente lo que se compartió en esta mesa, pues gran reto tiene a quien elijamos de gobernante para las elecciones. En Jalisco hay elecciones, en Guanajuato hay elecciones, etcétera, ¿no? Sí, bueno, tan enorme es el reto que fijémonos cuántos de los candidatos ahora, precandidatos antes, o candidatos a partir del 4 de abril, no han podido llegar ni siquiera a presentar una candidatura o precandidatura porque renuncian o los matan. ¿Te has fijado en esa cifra, Jorge y Luis Gerardo y Gerardo? Sí, cómo sí. Se ha cooptado también ese espacio político de acceder o no a una candidatura. O sea, es impresionante la cantidad que ha muerto al momento, ¿no? Totalmente de acuerdo. En Guanajuato se ha padecido el tema recientemente, entonces, y lo ves, lo pulsas en diferentes entidades, en Guerrero, Jalisco sucedió, etcétera. Pero obviamente, si habláramos en positivo, pensando ver esa luz al final del camino, ¿cuál sería tu conclusión para cerrar y despedir la conversación, Raúl? Que el túnel es muy largo y la luz es muy pequeña, Jorge. Yo no veo... Sí, sí, sí. Pues sí, hablas de túnel y me imaginé mentalmente un túnel, pero lo vi larguísimo y vi una luz muy pequeña. Me gusta tu ángulo. Raúl, qué gusto saludarte. Esperamos que pueda ser presencial en otra ocasión. Te mandamos un abrazo a los que estamos aquí en esta mesa. Saludos, Raúl. Salud en casa, recuerden, uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia. No ir a las playas, gracias.